Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, primo. Un gran abrazo a ti, a quienes siguen al Rayo del Sur y a nuestro equipo técnico. Es cierto, María Emilia Navarro Caicho falleció sin encontrar justicia. A ella se le arrebató su propiedad y, como tú bien dijiste, con la participación de malas autoridades. Ahora, ¿esto cómo está caminando? Ahora, en la actualidad tú tienes ahora una entrevista muy importante. Sí, primo, este proceso judicial está dividido contra dos grupos. Contra el primer grupo, que está conformado por los Guisado Portillo y Fran Tas López de Romaña, y el otro contra los López Alay, ¿no? Entonces, esta es una historia, amigos, muy enrevesada, es un proceso judicial que lleva más de 16 años, en el cual hay documentos falsos, hay la presencia de un menor de edad en ese proceso con DNI, cuando en la época en que se constituyó como parte de ese menor de edad no estaba todavía autorizado que los menores de edad usen documentos de identidad, como dije, documentos falsos y documentos presentados fuera de tiempo, fuera de plazo, los cuales fueron aceptados y validados por el Poder Judicial. Y al final una resolución emitida este pasado fin de semana, la resolución número 7 en el expediente 00108-2008, que lejos de garantizar el derecho de María Emilia Navarro Caicho, pone en duda todo. Estamos hablando de la parte final de la mitad de un proceso, contra uno de los grupos. Me refiero a los Guisado Portillo y a Fran Tas López de Romaña. Ahora, te hago una cosa, perdona una interrupción. Según lo poco que yo sé, los Guisados son gente millonaria. Y es más, sí, cuando hay elecciones, José, son incluso visitados por candidatos y apoyan muchas candidaturas, incluso del sur del país. O sea, ¿ellos crees tú que van a perder el juicio? Lo están perdiendo, primo. Con esta resolución a la que he hecho mención, prácticamente ya perdieron el proceso, primo. Solo que esto que en esta resolución que he mencionado, la 00108, la resolución número 7 en el expediente 00108-2008, se trata de dar el último manotazo de ahogado, la última resistencia, no de fondo, no de derecho, sino llamemos administrativa, ¿no? Llamemos pero ojo que en su local, José, se han hecho los mejores eventos de jueces y fiscales. Recordemos que acá en Rayo del Sur, primo, dimos a conocer cómo en abril de este año, en un hotel de ellos ubicado en Pacarán, un poco más arriba de Lunahuaná, se llevó a cabo un certamen de jueces de Cañete. La pregunta es, ¿cómo los magistrados de esa corte se reunieron en el hotel de una persona de la cual se sospecha tiene vínculos con tráfico de tierras? Y además, no estoy afirmando, lo estoy colocando en sospecha. Además están en pleno juicio. Por supuesto, este número de expediente, este número de resolución, primo, prueba ello. Prueba que ellos están dentro de un proceso, el cual en un 99% ya han perdido, ¿no? Entonces, la pregunta sigue siendo la misma: ¿cómo los jueces de Cañete tomaron estas instalaciones, se reunieron en el hotel de una persona que tiene un proceso abierto? Tú lo has dicho, ahí hemos mencionado la prueba de una persona que tiene un proceso por sospechas de tráfico de tierras, digo sospechas, ¿no? Entonces, esto es verdaderamente increíble, como es verdaderamente increíble la historia que vamos a oír en la entrevista que hemos efectuado a Miguel Málaga, quien es representante legal de la fallecida señora María Emilia Navarro Caicho. Muy bien, lo escuchamos entonces. Amigos de Rayo del Sur y Café con Leche, bienvenidos. Tengo en mis manos una resolución emitida por la Corte Superior de Justicia de Cañete, por la Sala Civil de esa judicatura. Es la sentencia de vista, la resolución número 7, Cañete, 13 de noviembre del 2024. Este documento oficial emitido por la Judicatura de Cañete, por la Corte Superior de Justicia de Cañete, se refiere la verdad, no entendemos el fin o la prolongación del
proceso que siguió en su defensa la señora María Emilia Navarro Caicho, ya fallecida ella, una señora muy humilde, una persona en verdad muy pobre que murió sin encontrar justicia. Lo único que halló en su camino, en esta lucha por hacer prevalecer su derecho, fue la iniquidad por parte de dos grupos organizados, dos grupos muy poderosos que le arrebataron su propiedad, y también iniquidad por parte de algunos magistrados y algunos funcionarios de la Corte Superior de Justicia de Cañete. En esta resolución, lejos de esclarecer las cosas en cuanto al derecho que le asiste a ella, desde mi perspectiva, no hace más que confundir y tal vez dejar la puerta abierta para una acción posterior a esta sentencia por parte de uno de estos grupos. Son dos, nuestro invitado nos va a echar más luces al respecto, para que ese grupo pueda seguir manteniendo el predominio sobre esas tierras. Nos acompaña esta mañana de martes el señor Miguel Málaga, representante legal de la señora María Emilia Navarro Caicho. Señor Málaga, buenos días, bienvenido a Radio del Sur. Buenos días, José, y a todos tus audiencia, para expresarles aquí y confirmarles lo que acabas de indicar respecto a la injusticia que sucede con la señora María Emilia Navarro Caicho, que tiene un proceso del 2008 hasta el día de hoy, que recién la semana pasada y a viernes nos han notificado la resolución de la Corte Superior de Cañete, donde la señora María Emilia Navarro Caicho no llega a tener justicia hasta el momento. Esta resolución es un proceso que tiene, como ustedes, ya casi 14 años, 16 años al 2024, que es del 2008. Se basa en un terreno de la señora María Emilia Navarro Caicho que adquirió mediante sus antepasados. Proviene del cacique de Chilca, tiene sus títulos en Marquesí Histórico Judicial y Notarial del Perú, donde se establece la propiedad de la señora María Emilia Caicho, que lamentablemente es una persona muy humilde, que lamentablemente hasta el día de hoy no obtiene justicia por tráfico de tierras en la zona, que no es novedad para toda la ciudadanía en lo que se respecta a la Corte de Cañete. Esto es una historia más de tráfico de tierras en la Corte de Cañete, que lamentablemente involucra a jueces y a funcionarios de esa judicatura. Explíquenos, señor Málaga, y le pido levantar un poquito más el volumen. ¿Dónde queda específicamente este terreno? Este terreno queda en Chilca, en la ciudad de Chilca, que son 83 hectáreas, al costado de la base de los Lobos. De Playa Añade. De Playa Añade. Playa Añade específicamente, y esto ha sido objeto de varios procesos judiciales, donde se ha determinado siempre que ha sido en perjuicio de María Emilia Navarro Caicho, y que lamentablemente cuando llega a la instancia superior de la Corte Civil de Cañete, revocan las sentencias de primera instancia, donde nos han favorecido abiertamente, basados en las pruebas que obran en los autos. Es más, sentencias judiciales penales condenando a jueces por falsificación de documentos de escrituras públicas imperfectas, yendo a las municipalidades de Chilca, donde determinan que todos los documentos que sirvieron para inscribir estos títulos fraudulentos son falsos, no existen en la municipalidad. También es un caso emblemático porque esto fue producto de la destitución del doctor Enrique Sanz Quirós, que era presidente de la Sala Penal de Apelaciones en la Corte de Cañete, por alterar lo que significa la cosa juzgada cuando se sentenció al juez de paz. Recordamos por la falsificación del magistrado Oscar Caicho Villena, que falsificó esos documentos en favor del señor Frantas López de Romaña, ¿no? Y que posteriormente, por un proceso judicial de retrato, los hermanos Guisao se han hecho propietarios ilegalmente de este predio. ¿Por qué digo ilegalmente? Porque para uno ser beneficiado de un derecho a retrato, o sea, es retraer el terreno a nombre en este caso, los señores Guisao, se debe estar litigando el bien. La Corte Suprema emitió una resolución en la cual determinaba que la sentencia esta donde estaba litigando el pie nunca había existido porque estaba caduca, se interpuso fuera de los plazos de ley. Es más, sancionó a los magistrados
en el sentido de que decía que es extrapetita, que había habido una infracción normativa. Sin embargo, presentamos la queja ante el órgano de control de Cañete, la ODEMA, y sin embargo no prosperó porque cuando las pruebas eran tan obvias y que el superior jerárquico indicó esto, manifestaron que no se había notificado a los magistrados que estaban denunciados en esta queja. Se habían olvidado de notificarlos. Según ellos. Y por eso prescribió la pena de sanción administrativa. Para poner un poco, para que nuestros amigos nos puedan entender un poco, señor Málaga, esta propiedad de María Emilia Navarro Cacho tiene sus antecedentes en la herencia que su familia recibió del cacique de Chilca. Así o sea, nos estamos yendo hasta época de la colonia. 1836, exactamente. A 1836, principio de la República, corrijo. Entonces, de ahí son los orígenes del derecho de propiedad de la familia de esta señora. Ahora, también para que nos puedan entender, para que puedan comprender, amigos, por qué tanta ambición, por qué tanta acción legal, por qué tanto el proceder entre sombras, entre penumbras, de dos grupos. Son dos grupos. Un grupo es en el que estuvo, y según esta resolución, entre comillas, se le ha ganado al grupo formado por Fran Tas López de Romaña y la familia, Guisado Portillo. Y de otro lado está el grupo formado por los López Alayo, que tienen que ver Sánchez Alayo. Con los Sánchez Alayo. Sí, parientes de los López Sánchez. Familia dedicada al narcotráfico, ¿no? Bueno, es lo que dice, ¿no? Es lo que dice. Bien, ahora, para entender, ese terreno queda frente al mar. Sí. Es playa. Son 83 hectáreas, es uno de los, digamos, balnearios de playa que todavía no han sido desarrollados como los demás, ¿no? Por eso la ambición de tanta gente. Por eso la ambición de estos grupos de tomar control, de tomar posesión de esa extensa zona de terreno. Fue arrebatado a la señora María Emilia Navarro Cacho y a su familia. Ahora, usted nos ha relatado que en esta primera parte del proceso nos referimos a Fran Tas López de Romaña y a los Guisado Portillo. Ellos presentaron pruebas falsas. El señor Fran Tas López de Romaña, según las investigaciones penales, él fue el que ideó todo esto. ¿Ya? Ahí se configuraron muchos documentos falsos, o sea, ¿cómo cuáles? La escritura imperfecta de 1994, que consignaba el DNI de su hijo cuando tenía 14 años, y en esa época no existía el DNI amarillo. El DNI amarillo, amigos, que es para menores de edad, ustedes saben que fue una norma que se dio hace poco, pero en el año 1994 no existía esa figura legal. O sea, los menores de edad del 94 no tenían DNI amarillo, pero el hijo de Fran Tas López de Romaña consignaba un DNI en ese documento de escritura imperfecta, en la minuta de la escritura imperfecta que tenía fechada 1994. O sea, ya tenía DNI, increíble. Entonces y ese medio probatorio lo validaron en la Corte Cañete. Sí, o sea, sentenciaron al juez de paz. Ajá. Confesó que había falsificado, que el señor Fran Tas le pidió esto y que recibió dinero a cargo. Lo sentenciaron a 4 años. Entonces, se demuestra que la primera inscripción por 5 años de antigüedad, que es la primera de dominio, está basada en un documento falso. Y todos estos tractos sucesivos adicionales también se basan en documentación falsa, como las constancias de no adeudo, los planos, las memorias descriptivas, todos los documentos que sirvieron para inscribirlo en registros públicos, todos los documentos son falsos, si no lo digo yo. Con documentos falsos llegaron a escribir esa propiedad, el terreno de la señora María Emilia Navarro Cacho en registros públicos. Así es. ¿Qué pasó, amigos de registros públicos? No se dieron cuenta que esos eran documentos falsos. Supongo, disculpa que me interrumpa, en este punto del DNI, de los documentos falsos, de los planos, de las memorias descriptivas y todo ello, supongo que han habido pericias. Es más, la Fiscalía Provincial de Cañete se apersonó a la municipalidad y constató que en su matriz no existían. Es más, habían expedientes que eran para permisos de empresas turísticas. O sea, no tenían que ver nada con todo lo que se había consignado en los números de expedientes. Y los amigos de registros públicos no se dieron cuenta, lo de Sundar no. Pasó así nomás por agua caliente. Quiero entender, bueno, o sea, quiero ser bien intencionado, no quiero pensar en ningún momento que hubo un pago de por medio, no estoy insinuando ello. No, pero lo primero que hace un registrador para darle legalidad es verificar por lo menos los documentos de identidad. Si había una persona que consignaba un DNI cuando tenía 14 años, ¿cómo se inscribió? ¿Y por qué? ¿Y cuáles son las motivaciones? Es como lo que manifiesto yo. Hay magistrados
que dan cátedra, que son catedráticos, que tienen estudios superiores, tienen doctorados y todo, ¿cómo pueden equivocarse en cosas tan básicas en esto? ¿Cuál es la motivación? ¿O quisieron equivocarse? Eso es lo que uno no entiende y lo que ya la ciudadanía reclama, pues, que en el país haya justicia. Si no, Desde un ¿hasta dónde vamos a llegar? ¿Qué vamos a hacer? Desde un principio ¿Vamos a tomar la Corte Cañete? ¿Vamos a tomar la Corte de Lima? ¿O la ciudadanía pide ya la reforma del Poder Judicial? Y he visto que también no solamente la ciudadanía, estoy escuchando que la sociedad nacional, hace poco, la presidenta del Fondo Monetario Internacional ha determinado acá en la PEC hace poco, con sus declaraciones diciendo que las instituciones tienen que ser reforzadas y dentro de las cuales tiene que haber justicia en el país. Por supuesto, tienes que haber estabilidad Entonces, jurídica. esto es un tema internacional. Nosotros estamos dispuestos a llegar hasta donde las instancias que sean correspondientes y los responsables que asuman su responsabilidad de lo que firman y lo que sustentan y lo que llevan en favor de quién. A ver, permítame entender. Si este proceso, en cuanto a la primera parte, les expliqué, amigos, al inicio que este proceso tiene dos grupos, dos actores. En un primer grupo está Franta López Romaña y los Guisado, de los cuales estamos hablando. Y el otro grupo es los López Alayo, ¿no? Así es. Los López Alayo. En esta primera parte, Sánchez Alayo. Sánchez Alayo, perdón. Si hay un DNI que no corresponde, un DNI falso, hay planos falsos, escrituras falsas, hay todo falso. Sí. ¿Cómo es posible? No entiendo, por favor, no llego a entender cómo el Poder Judicial siguió adelante con ese proceso. ¿Cuántos años? Desde el 2008 hasta el 2004 son 16 años. 16 años el Poder Judicial de Cañete ha seguido con ese proceso, y ustedes habiendo señalado reiteradas veces que la estructura que habían planteado la otra parte era írrita, porque estaba basada en documentos falsos. Señores, son 16 años. ¿Dónde está la tutela jurisdiccional que tanto se habla y se predica en el Poder Judicial? La señora María Emilia Navarro Caicho falleció. Sin encontrar justicia. Y encontrar justicia. Una señora que se ha pasado Toda su vida el litigando. cuarto de su vida litigando. Ahora, pasemos a la otra orilla. Dejemos de lado a los Guisado Portillo. Vamos a volver luego a referirnos a ellos, a los Guisado Portillo y a Frantas López de Romaña. Vamos a la otra orilla, a los Sánchez Alayo. Sánchez Alayo. Los Sánchez Alayo están con un testaferro que es una persona muy humilde, que el día que hemos estado en las pruebas periciales que tuvimos en un proceso del 148 por la nulidad de un acto jurídico, que la misma comunidad campesina de Chilca se presentó al proceso diciendo que estos eran actos ilegales, que mediante un proceso judicial de la misma Corte Cañete ha determinado que la directiva que les otorgó las escrituras públicas son totalmente falsas porque nunca hubo Asamblea General Extraordinaria, porque nunca hubo voluntad de vender las tierras de las comunidades. Ahí están incluidos también los señores Guisado. O sea, aquí en conclusión, la comunidad campesina ha determinado que los títulos de los señores Guisado y los títulos de los señores Sánchez Alayo, con su testaferro Tineo, ha habido Asamblea General Extraordinaria declarando nulas esas compras-ventas por ser ilícitas. Eso es lo que manifiesta el representante de la comunidad. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí, no? Entonces, este proceso se ganó en primera instancia porque las pericias determinaron que esos terrenos no colindan, los terrenos de la comunidad campesina no colindan con el Océano Pacífico. En la comunidad campesina en la partida 2404 no colinda con el Océano Pacífico. Entonces, y estos señores se han inscrito en la 2405. O sea, se han inscrito, digamos, Machu Picchu en Arequipa, pues, ¿no? O sea, el predio Playa Añade está en la ciudad de Chilca. Y donde se han inscrito ellos están en la comunidad de San Antonio. ¿Cuántos kilómetros de diferencia? Los peritos han dicho que son entre 22 a 24 kilómetros de diferencia. Permítame explicarlo de la siguiente manera, señor Málaga. Situémonos en la Panamericana Sur, amigos. Vamos hacia el sur imaginariamente. Llegamos a Chilca. ¿Dónde comienza y dónde termina la comunidad campesina? Si vamos al sur, por la Panamericana Sur, disculpen la redundancia, de la pista hacia la mano izquierda, de la pista, de la carretera hacia la mano izquierda, esa es la comunidad. O sea, la comunidad termina
en la Panamericana, y lo que es de la Panamericana hacia la derecha, hacia la zona de la playa, hacia la zona del mar, hacia la orilla del mar, no es la comunidad campesina. Claro. ¿Y cómo terminan esos terrenos en los cuales está la propiedad de la señora María Emilia Navarro inscrita en una ficha que argumenta que la comunidad campesina abarca hasta el borde del mar? Bueno, si ustedes recordarán el caso Ofopri con el señor Chauca, que fue sentenciado, Alcalde de Chilca. fue exalcalde de Chilca, que el señor Arana, que era secretario general del Partido Aprista, llegaron a un proceso penal, y quien se fue a la cárcel vendió tierras al lado del mar, ¿no? Que supuestamente eran de la comunidad campesina. Y en ese proceso, Omar Avía, desaparecieron los planos de la comunidad. Sin embargo, de todas maneras, el señor Chauca, ya fallecido, que en paz descanse, purgó condena por esa indebida venta que fue emblemática acá en el país, ¿no? Porque involucraba mucho al partido de gobierno. Entonces, por eso que existe todo este tema del tráfico de tierras. Como no hay planos, sin embargo, la unidad de catastro de los registros públicos siempre dice que son indefinidas, pero los registradores a sola firma, siendo un requisito indispensable que la unidad de catastro determine la ubicación exacta de los terrenos para que entren dentro del catastro nacional mediante un plano, identifique con sus coordenadas UTM. Sin embargo, los registradores, a pesar de lo que los informes en el presente caso nuestro son indefinidas, que no se podía determinar si era de la comunidad, bueno, los registradores escribieron estos títulos. A pesar de no tener plano, a pesar de no existir los planos, reconocieron esas inscripciones. Sí, tenían planos, pero que no correspondían. Que no correspondían. Y a pesar de ello, y en muchos casos, a pesar de ello, estas personas vendieron a otras personas. Así es. Volviendo al punto del documento de la comunidad campesina, he tenido acceso a ese documento, amigos, lo he leído, ¿no? Llegué a leerlo, en la que reconocen de que esos terrenos no fueron vendidos, que ellos no llamaron a asamblea, requisito básico, requisito primordial y obligatorio, para llamar a los socios, llamar a los campesinos, ¿no? Y decir, vamos a tomar la decisión de vender, quién está a favor, quién está en contra, y la mayoría gana, para vender o para no vender. Permítanme explicarlo así. Ellos elaboraron un acta mencionando en que no se llamó a una reunión, no se llamó a una asamblea, no se votó, no se aprobó la venta, pero sin embargo se vendió. Ahora, la pregunta, en esa gran extensión de terreno, frente a la playa, que es una perita en dulce, ustedes ya entenderán por qué, ¿no? ¿Por qué? Mejor dicho, ¿qué grandes capitales se han visto beneficiados? Sí, pues se han peleado ahí entre Guisao y los Sánchez Salayo, ¿no? Y todos estos títulos que provienen de ahí son del cuestionado notario que ha salido en Huila, en el programa de... Maximiliano Salas Zúñiga. Maximiliano, que tiene que ver mucho con el tema de Playa de los Lobos, tema que dimos a conocer aquí en Rayo del Sur. Amigos, hace 2 años entrevistamos a Arthur León, representante de los vecinos atacados por Samir Villaverde en esta cuestión, en este tema, mejor dicho, de la propiedad de esa vasta área, y también dimos a conocer aquí en Valle del Sur cómo Antauro Humala tiene una casita de playa. El antisistema, el líder antisistema, goza de los privilegios que cualquier persona no puede tener. Tiene una casa de playa allá en Playa Los Lobos. Habría que seguir investigando cuál es el vínculo entre Samir Villaverde o gente allegada a Samir Villaverde con el etnocacerista. Pero volviendo al punto, señor Málaga, esta resolución, ¿no? Antes de ello quisiera precisar justo lo que estábamos comentando de estos señores de los Sánchez Alayo que obtuvieron a través del señor Timeo. En primera instancia ganamos. Claro. Contundentemente, porque se determinó que la comunidad no era propietaria y que los títulos de ellos provenían de la comunidad. Entonces, la magistrada de primera instancia determina de que no se puede vender algo de lo que uno no es propietario. Ajá. Lógico. Entonces, lógico, si no es propietario, y es más, el supuesto propietario dice que nunca vendió, que nunca hubo asamblea, que nunca se llegó a cumplir lo que dice la ley de comunidades campesinas. Llega a segunda instancia, y esto es un proceso de conocimiento, y los señores magistrados nuevamente en la Sala Civil de Cañete, la Corte Superior de Cañete, determinan que esto no es un proceso de conocimiento,
que es un proceso contencioso administrativo. Caramba. Y que, o sea, determinando eso, nosotros, pues ustedes saben que para interponer una demanda de contencioso administrativo son de 3 meses. Entonces nos dejaban en indefensión total, Completa. ¿no? Entonces, la Constitución dice que a nadie se le puede desviar de un proceso preestablecido. Pero ellos lo hicieron. Lo hicieron después de 11 años. Hace un año. Al momento de la Políticamente sentencia. por encima de todo. Así es. O sea, permítame, señor Málaga, ayer en la Corte de Cañete, no digo todos, hay magistrados muy probos, muy decentes, al igual que funcionarios y todo Así es, eso. no hay que Pero hay olvidarse. un grupete de malos jueces, ellos han hecho una república aparte, judicialmente hablando. Ellos tienen su propio código penal, su propio código civil y sus propios códigos procesales. Legislan como le dan la gana. Bueno, sí, pues como decía yo inicialmente, son profesionales que tienen doctorados, etcétera, y no nos explicamos cómo pueden interpretar totalmente la ley que ellos en las aulas pregonan y establecen y tienen Porque muchos de ellos conocimiento. dan cursos, ¿no? Muchos de Sí. ellos dan cursos, Dan dan charlas. seminarios acerca de rectitud en el ejercicio de la judicatura, cómo interpretar las leyes, cómo administrar justicia a nombre de la nación y en beneficio de la población, y tienen este tipo de comportamientos. Usted no lo puede decir, señor Málaga, yo tal vez puede insinuarlo, tal vez es el dinero, amigo, tal vez son las pingües ganancias que deja el tráfico de tierras para que el magistrado llegue hasta ese extremo. Hay muchos casos, este no es el único. Aquí en Radio del Sur hemos dado a conocer muchas historias y hay más que vamos a seguir dando a conocer. Esta resolución, señor Miguel Málaga, que se dio a conocer el pasado fin de semana, Corte Superior de Justicia de Cañete, expediente 00108-2008, fíjense amigos, 2008, ¿cuánto tiempo ha pasado? Sentencia de vista, resolución número 7. ¿Por qué usted señala de indebida esta resolución? Fíjese, estos magistrados que son Los nombres, por favor. el doctor Delgado Nieto, que es digamos, el vocal ponente, Ajá. El expositor. el que sustenta esta resolución, así se le llama, el doctor Camaquispe y el doctor Ochoa Galloso, han emitido esta sentencia. Como les expliqué inicialmente, todos estos actos jurídicos están basados en actos ilegales. Hay una jurisprudencia plenaria de la Corte Suprema donde dice que ningún acto ilegal estructural en los actos jurídicos de compraventas de bienes inmuebles no generan ningún derecho. O sea, lo ilegal no tiene derecho de acuerdo a la Constitución en cualquier parte del mundo. Sin embargo, aquí, en los 3 actos jurídicos que nosotros denunciamos por la nulidad, no podían dejarlos sin resolver que era su nulidad absoluta, porque existen sentencias en primera instancia y sentencias de todos los involucrados. Pero sin embargo, el señor Frantas López de Romaña tenía un proceso judicial con el señor Guisado por nulidad de asientos registrales. Entonces, en ese proceso, cuando ya salen las sentencias del juez de paz de primera denominación y las resoluciones, el expediente 116, donde declaran, piden 7 años para el señor Frantas de Romaña por todos los documentos públicos y de las municipalidades que hemos indicado que son falsos. Entonces, este señor, para eludir la responsabilidad ante el proceso que tenía con el señor Guisado, vende el terreno a la empresa Gestión Legal y Financiera. Entonces, esta empresa aparece ya en escena, en el expediente 108. En medio del proceso. En medio del proceso, y los señores Guisado los retraen. Retraer es que cuando uno está en un proceso judicial, para eludir la responsabilidad lo vende. Claro. Pero digamos, la ley establece que si uno hace eso, no tiene el derecho de retraer ese terreno a propiedad del litigante, en este caso que eran los señores Guisado. Entonces, le otorgan, en primera instancia, los 2 procesos, tanto el contencioso administrativo de nulidad de asientos registrales como el retracto, en primera instancia se declaran improcedentes. ¿Por qué se declaran improcedentes? Porque los señores Guisado
impusieron esa demanda fuera de los términos de ley que determinan que es caducidad. Y la caducidad es un término que no existió nunca porque no debió admitirse ni siquiera la demanda. Y sin embargo, la Corte Superior de Cañete, nuevamente la Sala Civil, revoca las dos resoluciones, a pesar de que había una caducidad. O sea, si yo no tengo el derecho de litigar el bien, no puedo retraer, no puedo ser ese propietario porque mi derecho no existe, nunca existió ese procedimiento. Presentaron fuera de tiempo, pero aún así les validaron ese derecho. Así es. Increíble. Le validaron el derecho a los señores Guisado y con ese derecho entran aquí al 108. Increíble. Entonces le han aplanado el camino Para ellos. Entonces, ya está. Estamos con un proceso 040-2020 que está en el juzgado de Chilca, donde hemos planteado cosas juzgadas fraudulentas. Porque es un fraude lo que ha pasado ahí. Por supuesto. No pueden otorgar un derecho sin considerar los requisitos de ley. Eso va contra todo. Que los requisitos de ley no fueron cumplidos desde un principio, ¿no? No, pues, es más, la Corte... Ha sido una competencia entre ellos de incumplimiento de normas legales, documentos falsos, presentación de recursos fuera de tiempo y todo ello. La Corte Suprema sacó una casación indicando que había una infracción normativa. ¿Qué cosa es una infracción normativa? Que los jueces infringen una norma. Claro. ¿Y qué cosa es infringir una norma? Prevaricato. Por supuesto, es una figura penal muy fuerte. ¿No? Ojo. Entonces, si están infringiendo la norma, es más, dijeron que eres trapetita, porque no se pidió lo que resolvieron los jueces en la Sala Civil de Cañete. Entonces, yo no pido algo y sin embargo el juez pasa a ser parte mía porque me ayuda pues a que me den la propiedad. Increíble. Lo que ustedes están tomando conocimiento, amigos, es una historia increíble. Es una historia, disculpen, es una historia kafkiana. Me refiero a Franz Kafka, el mortal autor de esa genial obra literaria El Proceso, ¿no? Este es un argumento al más puro estilo Franz Kafka. Es verdaderamente increíble y sobre todo indignante lo que estamos escuchando esta mañana. Un DNI de un menor de edad, cuando en esa época, en 1994, no había DNI para menores de edad, documentos falsos, terrenos que se superponen a otros, no se respetaron los límites de la comunidad campesina, se mudó los límites de la comunidad campesina. ¿Cuántos kilómetros más allá? 20 y tantos kilómetros. 20 y tantos kilómetros. Los jueces que no valoraron los medios probatorios de María Emilia Navarro Caicho, y un proceso que demoró 18 años. 16 años. Una resolución que no cumple con cautelar ese derecho. Claro, entonces como ya hemos desglosado, los señores Guisado llegan a este proceso. Ajá. ¿En qué condiciones llegan a este proceso? El proceso de retracto significa de que, en este caso, los señores Guisado retrayentes se incorporan en lugar de la empresa Gestión Legal y Financiera, que fue la última en comprar cuando el señor Fantas vendió indebidamente. Sin embargo, en esta resolución anulan todos los actos jurídicos menos la de Gestión Legal y Financiera, que en este caso... Menos la compra fraudulenta, que lo diga, menos la compra fraudulenta de esa empresa que fue puesta como fachada y que fue retraída por los señores Guisado. por ellos mismos. Por los señores Guisado. ¿Qué les pasó a los Entonces, ¿Qué les pasó? porque dicen de que el contrato estaba resuelto. Obviamente el contrato estaba resuelto. Pero aún así. Pero no, aquí lo más importante de todo... A ver, pero señor Cama Quispe, señor magistrado Cama Quispe, señor magistrado Delgado Nieto y señor magistrado Ochea Gayoso, ¿qué pasó? Eso se dio. Y miren, o sea, dice porque estaba resuelto. Ellos, en la misma sala civil, en el proceso de retrato, dicen claramente lo siguiente. Quien dice, el retrato es el derecho que la ley concede a determinadas personas para que ocupar la posición del adquiriente en contra de la compra-venta. Eso significa que los señores Guisado se subrogaron, o sea, se pusieron y reemplazaron a los señores de Gestión Legal y Financiera. O sea, ellos... ¿Salieron mejor? No, al contrario. O sea, claro, los señores titulares de la empresa Gestión Legal y Financiera salieron de juego, pero quien retrajo fueron los señores Guisado. O sea, los Guisados son los responsables. O sea, con los Guisados es la figura. Ellos
retraer o es O sea, yo subrogarse? lo subrogo. Señores, de esta empresa ustedes se hacen al margen. Ustedes ya no existen en este proceso. Ahora yo asumo todo esto. Es más, Yo soy el titular. Perfecto, yo soy el titular. Claro. Ustedes ya no pertenecen a este proceso. Gusto en conocerlos, hasta luego. Nos vemos en otra oportunidad. Yo soy el titular. ¿Y qué resolución de la sala? Valida el derecho de la empresa que fue subrogada. claro, o sea, claro, revoca la sentencia, como les expliqué anteriormente, y ordena que los señores Guisado se subroguen en vez de gestión legal y financiera. ¿Qué quiere decir jurídicamente esto? Que los señores Guisado permanecen con todas las estipulaciones de ese contrato y se hacen acreedores a la propiedad y también todo lo que se establece en ese contrato. No pueden salirse de eso, no es un nuevo contrato, ni si es no es una nulidad del contrato, no es el mismo contrato, sino es un cambio subjetivo. Hoy día tú, mañana él. En este caso, los señores gestión legal y financiera era representada por los señores Guisado, porque ellos tenían ese derecho de retracto. Y la Sala Civil, con resolución número 6 del expediente 091-2009, lo ratifica. El retrayente, que quien ejerce el retracto, desplaza al comprador y forma el lugar en todas las estipulaciones del contrato de compra-venta, con lo que opera la subrogación, produciendo solamente una modificación subjetiva. Permítame, señor Manuel. Perdón, y no solamente eso, hay otra resolución 2. Dice, ordénese que los demandados subrogados en la posición contractual del demandado gestión legal y financiera. Y acá tenemos ordenándose que los demandados se subroguen en la posición contractual del demandado gestión legal y financiera. Estos son los fundamentos de sala. Sentencia definitiva, se resolvió subrogar al demandante su condición de comprador en lugar de la demanda empresa gestión legal y financiera, sin tener en cuenta que cuando la demandante presentaba demanda mediante escrito de fecha, acá hay una jurisprudencia de la Corte Suprema, la 2352-2012, de sustento de sala, que ocurrió lo mismo que ha pasado en este caso. Sí, ellos sustentan la sustento de la Sala Civil de Cañete, hacen lo mismo que ha sucedido acá, y sin embargo dicen, no puede rescindir a fin de burlar los derechos. O sea, lo que pasó con Fanta, Lo que pasó en este caso. es más, no se puede, acá dice claramente, no se puede anular el contrato primigenio, porque ya desde el momento en que uno presenta su demanda de retracto, los efectos son retroactivos. Así es. Y en ese momento no había nulidad de contrato. Entonces, es como que al final sales ganador y no tienes de dónde subrogarte el terreno porque ya lo vendieron. No, la ley te protege. Ajá. Entonces, ¿qué hace la ley? Dice, entonces ya, señores, quizás ustedes están acá. Y justamente... Permítame, disculpe, para encuadrar eso, amigos, ¿por qué sin esta resolución, no? Se está considerando la judicatura de Cañete sanciona eso. Lo ha leído el señor Málaga. ¿Por qué? ¿Y por qué los señores Camaquispe, Delgado, Nieto y Ochoa Galloso en esta resolución consagran otro concepto? ¿Qué pasó? ¿Se olvidaron de estos antecedentes? ¿Se olvidaron de esta casuística? ¿Se olvidaron de lo que la misma Corte de Cañete sancionó? Esto es increíble. Sí, pues, o sea... Señor Málaga, tenemos ya que ir despidiendo esta conversación. La sala es una sola. Ajá. O sea, la ley es una sola, La ley es y una no sola. puede cambiarse de acuerdo a condiciones. Hay que aplicar la ley, ¿no? Hay que tener en consideración que esto es un caso emblemático, ¿no? Es tráfico de tierras. La doctora Bersabe Revilla, en su oportunidad, justamente por este caso, el 108, la falsificación de documentos, presidida por la Sala Penal del doctor Oscar Sanz Quirós, que en primera instancia condenaron a 7 años de prisión a Fran Taz y demás, llegó a la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Cañete. Esto fue ocasión de una queja ante ORMA, la doctora Ana María Aranda. Y la doctora Ana María Aranda, al ver la contundencia de todos estos documentos falsos que les acabo de expresar, expresó en un documento la suspensión funcional del doctor Enrique Sanz Quirós y 2 otros magistrados para decretar su suspensión. Pues bien, esto ocurrió que la misma OMA enviara a la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Suprema, Elizabeth Grossman. Elizabeth Grossman. La doctora Elizabeth Grossman sacó esa resolución
determinando lo que acabo de manifestarles. La Corte Suprema envió esto a la Junta Nacional de Justicia y también llegó a la Fiscalía Nacional, al área de corrupción de funcionarios, la Fiscalía Suprema, presidida por Bersaber Revilla. La doctora Bersaber Revilla, al ver todos estos actos ilícitos, abre investigación. Emitió un pronunciamiento indicando de que había un tráfico de tierras y que era una organización criminal. Así lo tipificó Así es. en el numeral 5 de esa resolución. Organización criminal dedicada a dar protección legal a más de traficantes de tierras y sicarios. Incluyendo magistrados. Así es. Pero como ustedes ya conocen la historia, ¿quién estaba involucrado en esto? El estudio Aullón y Aullón. Que bueno, con las últimas noticias que hemos tenido, tenía muchas relaciones con la ex fiscal de la Nación, Benavides. Patricia Benavides, hay fotos. El programa Beto a Saber dio a conocer fotografías del fiscal Rafael Vela, la fiscal de la Nación y un representante del estudio Aullón tomando lonche, ¿no? Bueno, al final de cuentas ya sabemos que de un momento a otro la doctora Bersabe archivó sin motivación alguna, cosas que no se habían denunciado. Pero lo curioso de esto es de que el mismo día que la Junta Nacional de Justicia determina la separación, la suspensión del título de magistrado del doctor Enrique Sanz Quirós, ese mismo día sale una resolución de la Fiscalía absolviendo a todos. Entonces, hay muchas cosas que ver aquí. Hay muchas cosas por las cuales nos deben dar cuentas a todos. Esto es demasiado turbio. Y por último, quisiera agregar, disculpe señor, hacemos un llamado a la Autoridad Nacional de Control, que si ellos no funcionan en el sistema judicial, el sistema judicial no va a corregir lo que muchas veces se está denunciando en diferentes medios de prensa, la ciudadanía. Entonces, hay procesos que yo he presentado de quejas. Esta vez lo voy a presentar con las pruebas correspondientes y espero que las ameriten y que resuelvan conforme a ley. Porque puede haber corrupción, pero no puede haber impunidad en el país. Sino ¿hasta cuándo? ¿Qué están esperando? ¿Que el pueblo salga a las calles? ¿Que así como los mineros ilegales reclaman sus derechos, nosotros, los litigantes de a pie, también hagamos lo mismo? No por el tráfico de tierras y por el accionar de jueces al sur de Lima. Claro, entonces hay que corregir esto. Me sumo a su pedido. Hay una investigación contra el expresidente de la Corte Superior de Justicia de Cañete, Luis Enrique García Huanca, que es punto central, que es central en todas estas, no solamente en un montón de historias relacionadas a la sospecha de tráfico de tierras, que tiene 2 años. 2 años en la ahora Autoridad Nacional de Control. Y hasta el momento no se sabe nada sobre esas investigaciones. Quiero ya dar punto final. Nos hemos... Sí, por último, existen varios procesos en la Autoridad Nacional de Control que merecen, pues, no sé si la intervención de la Corte de Cañete, pero se nombran jueces indebidamente. Se resuelven casos de tráfico de tierras con documentación falsa. En documentación falsa, en vacaciones, cuando solamente se puede ganar corpus. Acaban de sentenciar a la fiscal Gladys Maruy Fernández, una fiscal por un tema relacionado a tráfico de tierras. Claro, cambiaron de sala, reconformaron la sala porque la Corte Suprema dijo que había una sustentación subjetiva. O sea, la ley no... Sin motivación. Subjetividades, claro. La ley no... Le archivaron el proceso penal. La aplicación de la ley no puede ser por subjetividades, tiene que ser concretas. Entonces, ahora, y esa sala pecó, ¿no? Y son los miembros. Y son los mismos. Sí, o sea... Son los mismos de siempre. Hay que ver... la misma manchoneta. Es más, la Autoridad Nacional, Anticorrupción provincial, también ha enviado varias solicitudes a la Autoridad Nacional de Control para que se abocan a ciertos casos, ¿no? Y si no toman acción, bueno, ellos siguen administrando justicia y siguen incurriendo en los mismos errores entre comillas, y en perjuicio de la ciudadanía, ¿no? Bien, señor Málaga, muchísimas gracias por su valiente testimonio. Lo que nosotros queremos, amigos, permítanme, y disculpa, primo, por extenderme en el tiempo, lo que nosotros buscamos con este tipo de casos, dando a conocer este tipo de casos aquí en Radio del Sur, con este tipo de testimonios, es que se transparente la administración de justicia, no solamente al sur de Lima, sino en todo el Perú.
en toda la nación, que se administre justicia a favor del pueblo, no a favor de ciertos grupos poderosos, no a favor de ciertas empresas inmobiliarias muy poderosas, que son al final las que recepcionan o en las que terminan en sus manos terrenos que son arrebatados a sus legítimos propietarios. No solamente sobre Lima, hemos visto el caso Casma también, ¿no? Tengamos presente lo que sucede en Nuevo Tabón. Es la misma historia, que hicieron o quieren hacer lo mismo que organizaron en Cañete, e igual están haciendo en Nuevo Tabón en las playas de Casma. Para Radio del Sur y Café con Leche, José Briceño, muchísimas gracias. José, Primo, contigo. José, un poco en síntesis de lo que se trató y cuál es el final de esta situación, por favor. Sí, primo, según el testimonio de Miguel Málaga, hemos tomado conocimiento de la existencia de un proceso que dura 16 años, un proceso plagado de documentos falsos, de figuras inexistentes, de plazos incumplidos, de documentos, de recursos presentados en una primera instancia, por los Guisado Portillo, fuera de tiempo, y que fueron aceptados por la Judicatura de Cañete. Y al final, con esta resolución, la que hemos mencionado, que se ha dado a conocer hace unos días atrás, en lugar de garantizar, de consagrar el derecho de María Emilia Navarro Caicho, se coloca en duda ese derecho, ¿no? Como mencioné al principio, primo, este caso es ganado, prácticamente es ganado. Lo que estamos presenciando es un manotazo de ahogado administrativo por parte de algunos personajes de la Corte. ¿Y por qué al abogado Málaga no se le nota mucho entusiasmo, José? Él no es el abogado, primo, él es el representante legal. Ok. Me confundí. Él no es el abogado, él no es letrado, él simplemente es la persona que asumió la defensa de esa señora por encargo de la misma señora María Emilia. O sea, le dio el poder a él. ¿Perdón? Le dio el poder a él. Le dio el poder a él y él ha venido batallando junto con ella, con la señora María Emilia Navarro Cacho, a quien tuve el gusto de conocerla. Conozco a su familia. Una consulta. ¿Esta señora Navarro no tiene nada que ver con el que fue alcalde de Chilca, Caicho? Primo, te cuento al respecto. Mira, en Chilca el apellido Navarro es muy difundido. Así es. Es muy difundido. Aparte de la señora María Emilia Navarro Caicho y su lucha por toda esa extensión de terrenos en la playa, hay otra variante de su familia, también de apellido Navarro, que también tiene un problema similar, pero al costado del terreno de la señora María Emilia Navarro Caicho. Y el terreno de ellos va desde la playa hasta de la carretera panamericana, subiendo en dirección hacia la sierra, unos 1.500 metros, que también están en los mismos problemas a los cuales han invadido y a los cuales la Administración de Justicia no les hace caso, a pesar de tener la documentación que valida, que garantiza su derecho. Increíble, o sea que no son pocos, son un montón. Son un montón, primo, y siempre el común denominador acá es la Corte Superior de Justicia de Cañete. Y cuando menciona la Corte Superior de Justicia de Cañete, casi siempre son los mismos magistrados. Esta historia, primo, tiene que ver con el caso de Gary Nolasco Vélez Moro, que tocamos junto a ti acá en Radio del Sur. ¿Te acuerdas cómo nosotros intervenimos y se logró la destitución de ese magistrado, no? Así que es. había validado unas escrituras imperfectas falsas, origen de toda esta trama. Y hace poco también dimos a conocer junto a ti la sentencia a la fiscal de Mala Gladys Maruy Fernández Portocarrero, también relacionado por un tráfico de tierras. Y cómo la sala de la Corte de Cañete absolvió indebidamente a esa magistrada, lo que ocasionó que la Corte Suprema le llame la atención y ordene rehacer todo. ¿Y quiénes fueron los jueces que estuvieron en esa sala? Varios de los jueces que estuvieron en esa sala, pues los mismos que tienen que ver con este relato relacionado al favorecimiento, entre comillas, lo pongo, entre comillas, a grupos dedicados al tráfico de tierras. Todo tiene un mismo hilo conductor, primo. Y tal lisura, ¿no? ¿Qué tal cosa que pasa? Bueno, José, como siempre, gracias. Y la pregunta del millón, ¿cuándo José Briceño se preocupa de los peajes del sur? Cuando comenzamos el trabajo, primo, yo ya he venido posteando algunos, por decir, la semana pasada subí a mis redes sociales unas fotografías acerca del costo
del cobro del peaje en Chilca, Así es. 18 soles. Así es. Lo que, primo, es una bestialidad, es una brutalidad, es un abuso generalizado. Quienes cedieron los peajes a estas empresas deberían ser catalogados como traidores a la patria, comenzando por Susana Villarán. Y permíteme meter en el mismo saco a aquellos que le bailaron marinera a Susana Villarán políticamente y mediáticamente, porque Así hubieron es. muchos medios de comunicación que justificaron el accionar de Susana Villarán. Y muchos periodistas también, ¿ok? Por eso, Listo. ajá. Chévere. Abrazo grande para ti, José. Muchas gracias. Y disculpa por excederme en el tiempo, primo, pero Miguel Málaga nos ha dado información muy valiosa, no había cómo cortar, y nuevamente mil disculpas por el exceso en el tiempo, gracias a ti y gracias al equipo técnico. Lo importante es que se sepa la verdad y que se haga justicia. Eso es lo importante, ¿ok? Esa es la misión de Radio del Sur y tu misión de vida, primo, permíteme decirlo. Tú has levantado el estandarte de llevar información fidedigna, veraz, verídica a tus oyentes. Hablar siempre con la verdad y levantar la voz. Tú, primo Coco, levantas la voz por aquellos que no pueden levantarla. Como bien dices tú, Radio del Sur es una emisora con responsabilidad social. Tenemos una invitación para ti, José. Por favor, escucha un ratito. Dice, estimado José Briceño Abanto, comunica FES, ojo, atención. Recibe un cordial saludo a nombre de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación Campus San Juan del Lurigancho. El motivo de esta invitación es para que sea parte del jurado de nuestro evento Comunícate FES, ¿ok? Que contará con las siguientes categorías: reportaje, cortometraje, fotografía, proyecto social y dibujo artístico, que se llevará a cabo el próximo 15 de noviembre a las 5 de la tarde en el Auditorio General de nuestra institución. Ojo, por si acaso, yo creo que esto ya pasó. Primo, sí, modificaron la fecha, es para este viernes que viene. Quiero agradecer al magíster Fran Wilfredo López Guerrero, coordinador de la Escuela Profesional de Ciencia de la Comunicación, Campus San Juan del Lurigancho de la Universidad César Vallejo, por la invitación a este evento al ComunicaFest. Se cambió por lo del APEC en Lima, primo, es para este viernes. Y quiero agradecer a la Universidad César Vallejo por fijarse en este periodista e invitarlo a ser parte de ese evento, como según ellos, ¿no? Dicen especialista en comunicación y en video. Qué bueno. Muy bien, José. Abrazo grande para ti. Bendiciones. Muchas gracias. Bendiciones a ustedes, primo. Chévere juventud. Gracias. Don José Briceño, siempre colaborando con Radio de su primo.